divinidad. Hare Krishna. Estamos en este capítulo tan importante, en el primer canto, capítulo 2, Divinidad y Servicio Divino, donde se habla especialmente del camino del yoga, del camino del bhakti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Empezamos estos... Es el capítulo 2 del libro, del primer libro. Sí, capítulo 2. No, sí, tanto capítulo 2. Entonces estuvimos leyendo... ¿Qué texto nos quedamos, madre? Creo que fue el 17, ¿verdad? ¿Lo Sí. leímos o faltó leer? ¿Quién es Paramatma Suprema? Creo que faltó leer, pero... Sí, pues para hacer un pequeño recordatorio, pues leímos el 16 de la importancia de relacionarnos con personas que practican el Bhakti, ¿verdad? Y también mencionamos que el Bhakti no es algo que se puede controlar o retener y pertenece a todas las personas que busquen conectarse al amor puro por Dios y a todas las entidades vivientes. Entonces, el Bhakti es esa relación tan especial con el Señor Supremo que nos conecta también con el amor de todas las almas. Y aquí nos explica, vamos en estos textos, nos explica Srila Vyasadeva y los grandes sabios cómo llegar al amor puro por Dios paso a paso. En el texto 16 que leímos ayer, la pregunta es cómo podemos traernos a estos mensajes, y es estando en contacto con devotos puros que ya están practicando, su proceso, y entonces al escuchar nos acercan más al Señor Supremo, ¿verdad? Estoy checando mis apuntes del Vaivava. Perdón, ¿en qué página estamos? En la 8.3. Ok, gracias. Y vamos a arrancar con la 8.4. Okay. Sí, porque además a veces se explica en el Bhagavatam que los devotos pueden ser hasta más misericordiosos que el Señor porque se dedican porque el Señor Supremo es imparcial, pero los devotos establecen amistad, interactúan y nos ocupan en servicio y cantamos juntos, practicamos juntos, y al crear esa amistad espiritual nos ayudan, ¿verdad?, a pegarnos más, a escuchar, a cantar, a seguir el proceso. Entonces vamos a seguir. Bueno, ayer leímos que el camino es ese, ¿verdad? Estar en contacto con alguien que tiene Bhakti, buscar guía, buscar buena relación. De ahí desarrollamos la fe, la atracción. Entonces el sadhu sangha viene ahí también por relacionarnos entre nosotros, nos ocupamos en servicio, practicamos el servicio y se van limpiando los anartas, que ahora lo vamos a ver en el siguiente texto. Y al limpiar las impurezas, los anartas, nos establecemos constantemente, nos volvemos constantes, y de ahí viene el gusto. Ahí vamos desarrollando un gusto natural ya para la práctica. Entonces viene el apego y finalmente el éxtasis del amor puro y hasta llegar a prema, a ese amor puro incondicional para el Señor Supremo y para todas las entidades vivientes. Entonces esos son los pasos, ¿verdad?, que poco a poco vamos a ir desarrollando. Entonces hay que refugiarse en estos santos y santas devotos misericordiosos
que podemos encontrarlo, como menciono, en todos los caminos. ¿Quién quiere empezar con el texto 17 o si hay preguntas o comentarios? Yo puedo leer el 17, pero si hay preguntas, adelante también. Bienvenida, Alegría, Nandini. Haribol. Haribol. Bueno, Haribol. empezamos entonces. Haribol, Nandini. Texto 17. Leemos, ¿ok? Texto 17. Shri Krishna, la personalidad de Dios, quien es Paramatma, la superalma, que se encuentra en el corazón de todo el mundo, y el benefactor del devoto veraz, limpia el deseo de disfrute material del corazón del devoto en el que se ha desarrollado el vivo deseo de oír sus mensajes, los cuales son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se encantan como es debido. Significado. Los mensajes de la personalidad de Dios, Sri Krishna, no son diferentes de él. Por consiguiente, siempre se emprende el proceso de oír y glorificar a Dios. Ha de entenderse que el Señor Krishna se encuentra ahí presente en la forma de sonido trascendental, el cual es tan poderoso como el Señor en persona. Sri Chaitanya Mahaprabhu, en su Siksastaka, afirma claramente que el santo nombre del Señor tiene todas las potencias del Señor y que Él ha dotado de la misma potencia a sus innumerables nombres. No existe una disposición rígida de cuándo deba cantarse, y cualquiera que puede cantar el santo nombre con atención y reverencia según le convenga. El Señor es tan bondadoso con nosotros que puede estar presente personalmente ante nosotros en la forma del sonido trascendental. Pero, desafortunadamente, no sentimos ningún gusto por oír y glorificar el nombre y las actividades del Señor. Ya hemos discutido acerca del desarrollo de un gusto por oír y cantar el santo sonido. Esto se hace por mediación del servicio que se le presenta al devoto puro del Señor. El Señor le responde recíprocamente a sus devotos cuando el Señor se ve con que un devoto es completamente sincero en lo referente a ser admitido en el servicio trascendental del Señor y en consecuencia se ha vuelto ansioso de oír hablar de él. El Señor actúa desde dentro del devoto de una manera tal que el devoto pueda ir fácilmente de vuelta a Él. El Señor está más ansioso de llevarnos de vuelta a su reino que lo que nosotros podamos desearlo. La mayoría de nosotros no desea en absoluto ir de vuelta a Dios. Solo unos cuantos hombres quieren ir de vuelta a Dios. Pero a cualquiera que desee ir de vuelta a Dios, Sri Krishna lo ayuda en todos los aspectos. Uno no puede entrar en el reino de Dios a menos que esté perfectamente limpio de todo pecado. Los pecados materiales son producto de nuestros deseos de enseñorearnos de la naturaleza material. Es muy difícil librarse de esos deseos. Las mujeres y las riquezas son problemas muy difíciles para el devoto que está progresando en el sendero que va de vuelta a Dios. Muchos decididos, muchos decididos seguidores de la línea devocional fueron víctimas de esas tentaciones, retirándose así del sendero de la liberación. Pero cuando uno recibe ayuda del propio Señor, todo el proceso se vuelve de lo más fácil por la gracia divina del Señor. Agitarse al ponerse en contacto con mujeres y riqueza no es algo asombroso, pues todo sirviente está asociado con esas cosas desde tiempos remotos, prácticamente inamorables, y lleva tiempo recobrarse de esa naturaleza ajena. Pero si uno está dedicado a oír las glorias del Señor, gradualmente se da cuenta de su verdadera posición. Pero la gracia de Dios, un devoto de esa índole recibe suficiente fuerza para defenderse del estado de perturbaciones, y de una manera gradual todos los elementos perturbadores son eliminados de su mente. Bueno, lo que pudiera aportar, madre, es que uno cuando, o sea, yo también siento que uno da un paso a Dios y Dios da 1000 pasos a nosotros, ¿no? O sea, si todas nuestras acciones van como tratamos de que la intención de cada acto sea con mucha devoción
como que Krishna logra discernir y logra reconocer ese verdadero amor. Entonces, para mí como que es súper importante confiar que estamos sostenidos por Krishna y que si vamos en nuestro camino y las intenciones son con el corazón y el amor a Dios, pues como que Krishna reconoce y logra ver eso de verdad de sus devotos. Y también pues menciona de lo complejo que es también estar encarnado, y también en los textos anteriores vimos un capítulo donde hablaba de los 5 sentidos, lo difícil que es también controlar la satisfacción de esos sentidos, y también aquí hace algo de mención. Yo quiero pensar que el tema de mujeres y riquezas, mujeres haga una referencia pues al control de la energía sexual, que siempre es complejo, ¿no? Pero puede ser en ambos sentidos, no necesariamente que, pero es como decíamos, o sea, si las circunstancias en ese momento se escribían así, pero yo creo que es más bien reconocer que tienes 5 sentidos que buscan esa satisfacción, y si no logramos discernir de, como decía, o sea, lo que quiero como mencionar es muy difícil, tenemos que estar muy atentos de la satisfacción de los sentidos, en cualquier, y la satisfacción para no convertirlos como en un exceso o en un deseo que no nos permita mantenernos equilibrados, ¿no? Para mí como que el proceso de agitamiento viene cuando nos excedemos en el consumo de alguno de los sentidos, y se convierte como en un placer, y para mí el placer siempre va acompañado de dolor. Entonces, como reconocer, ¿no? Que tenemos, estamos, como dice Bhagavad Gita, estamos postrados en este cuerpo, que se alimenta de estos 5 sentidos, y que tenemos que también estar muy como con muchísima discernimiento para satisfacer las mínimas, o sea, lo mínimo que requieren nuestros sentidos, pero con muchísimo, como con como con muy en la mente con Dios, para mantener ese equilibrio. No sé si me explico, madre, esa es un poquito como mi interpretación, pero es mi aportación a lo que entendí. Sí, es muy buena tu aportación porque estás expresando tu realización y vivencia personal. Sí, obviamente en esa época se nota que las escrituras estaban escritas para hombres, por eso dicen que las mujeres y la riqueza, pero siempre cuando los maestros nos explican, dicen que obvio es mujer, es hombre y es... Incluso yo en India había estado en un curso de celibato de un maestro renunciante y siempre mencionaban eso, que era lo mismo para hombre y para mujer la situación, ¿verdad? De hecho, el curso era para todo, para hombre y mujer, un curso de celibato y todo, y era así. Entonces, sí, entender el aspecto cultural, eran todos sabios en ese momento ahí. Y, y sí, además, lo que decías, gusto superior, es lo que alcanzamos, el ruchi que se dice en sánscrito, ese gusto superior del proceso del bhakti hace que podamos controlar los sentidos sin esa dualidad, ¿no? De placer y dolor. Llegamos a un placer trascendental y trascendemos los altos y bajos de la dualidad. ¿Verdad? Que siempre los vemos, ¿no? Cuando pasamos algo, es súper increíble, ya sabemos, después viene el bajón, pero en el placer del servicio devocional, como que uno ya vuela más en alto y se vuelve más estable en sus emociones porque trascienden esa dualidad típica de este mundo. Y cuando se habla de anartas, la anarta significa impurezas. Entonces, el canto del santo nombre, de los santos nombres, de la práctica espiritual, van limpiando el corazón de esas impurezas, que son, que tengo una listita aquí, la limpieza es, esas impurezas son, por ejemplo, un gran entusiasmo material, un tipo de letargo material que nos apega a veces al camino espiritual, pero de forma material, ¿no? Es el entusiasmo inicial, que todos pasamos por eso, ¿no? Una etapa a veces un poco medio fanática, sí,
muy sentimental, ¿no? Que nos disparamos para arriba y después ya vamos para abajo, porque fue algo como un apego material que experimentamos en muchas cosas, entusiasmo, es como un enamoramiento. ¿Viste? Cuando te enamoras, al comienzo viene, explica a los maestros las etapas también. Y viene, wow, que ves todas las cualidades, todo increíble, fantástico. Así mismo es con Dios, ¿no? Dice, wow. Después viene el bajón porque te das cuenta que no es tan fácil. Y en situación de enamoramiento material mismo lo que te atraía, al contrario, después te cae mal. Entonces viene el aterrizaje. Y después viene la relación más de amistad, más profunda, que eso es como ya el verdadero amor, que va más allá de esa dualidad, de esos altos y bajos emocionales, sentimentales. Así entonces es una narta, ese a veces apego es demasiado fanático. Después uno aterriza con uno mismo en su proceso espiritual y llega como el camino constante, ¿verdad? Filosófico y de realizaciones personales. Entonces, esa es una narca. La indecisión también es una impureza en el corazón, la lucha con los sentidos, la estabilidad, estar encantado con su producto del bar. Por ejemplo, pensar, estoy en el mejor camino, soy mejor que los demás, este es lo mejor y los demás están en otra. Entonces, ese también es una impureza que vamos limpiando en el corazón gracias a la práctica constante, ¿no? Yo también a nivel personal, cuando entré al movimiento, me daba pereza escuchar clases, por ejemplo. Yo llegaba a la clase, me quería escapar a la tienda o me daba la vuelta por ahí, mismo en India, ¿no? Después de un rato. Y veía devotos muy wow, que estaban todo el día con audífono y siempre escuchando clase. Yo escuchaba otra música también. Y después con los años, de repente ahora me encuentro que, wow, me gusta, busco, incluso cocino, pongo una clase y claro, no siempre, otra vez depende de la clase, otra me aburren también, pero ahora como que hay una atracción que yo nunca pensé que iba a experimentar, sinceramente. Cocino, pongo la clase y otro y así, entonces sin darnos cuenta, poco a poco, gracias a relacionarnos bien con personas que también están en ese camino espiritual, desarrollamos sin darnos cuenta atracción, un sabor especial, una atracción especial y automáticamente vamos también dejando de, cuando empiezan a hablar de chisme o de cosas materiales, uno ya, o que ven a la fiesta de cumpleaños, sí, uno va, pero al rato uno ya se quiere ir, que ya. O mismo la noticia, uno dice, la noticia, pues ya, bueno, ya todos, no importa. Entonces, como que este es el gusto superior, sin darnos cuenta, al cantar, a escuchar, se va haciendo esa limpieza, poco a poco, hay que tener paciencia. Yo también, yo también puedo como validar eso, madre, como que si haces tu parte, tu sadhana, si tienes tu japamala, la manos y te concentras y al menos lo poco mucho que hago, lo hago como con mucha devoción, puedo sentir que me es más, o sea, como que van sucediendo cambios en mi vida que si yo hubiera decidido racionalmente no hubiera podido. O sea, ha sido como muy orgánico, como que, y habla esta última parte, ¿no? Si tienes esa práctica, si también como que te apoyas en la comunidad, pero también en tu sadhana, en tu práctica, van sucediendo las cosas por consecuencia. O sea, vas tomando, o sea, mi vida ha ido como mejorando en el sentido de, se fueron disminuyendo el consumo de otras cosas, por ejemplo, ¿no? Desde puedo sentir mucho más paciencia en mí, como que uno vuelve a ser su verdadero yo, ¿no? Como que, pero sí súper importante la práctica del Japamala, ¿no? Sí, creo que es súper relevante para agarrarte de ahí y seguir como cultivando. Y yo también creo que he visto que el libro pues hace esta referencia pues a la verdadera, a este nivel
de devoto que queremos aspirar, pero también creo que es súper valioso ser compasivos con nosotros, ¿no? O sea, ya estamos, digamos, en este viaje, estamos encarnados y también tomar conciencia que nos va a llevar un día, otro día y que es parte del camino equivocarnos porque tenemos, o sea, conforme hemos leído las lecturas, hacemos esta reverencia como con esta perfección a lo que aspiramos, pero también yo digo, ay, me veo bien lejos de eso todavía, ¿no? Entonces digo, bueno, tranquila, Jess, ya estás en el camino, ¿no? También ser compasiva y pienso, bueno, ya estás en el camino, estás, lo importante es la devoción, lo que tú sientes, todavía no llegas a esas prácticas, entonces yo también lo que me ha llevado un poco es como si nos muestra el libro y la lectura, la verdad, el néctar de la devoción, pero también he sido compasiva conmigo de decir, bueno, vamos a llegar a eso, ¿no? Porque logro distinguir que todavía me falta, pero también pues reconocer, como usted dice, madre, estoy en mi proceso, en mi camino y he visto muchas mejoras, ¿no? Si me comparo contra la Jessica del pasado, pero también si me comparo contra el devoto ideal, pues me falta mucho. También digo, bueno, paciencia. Ciencia. Muy bien, muy bonita lectura. Norma, ¿querías decir Esta algo? lectura. ¿Mande? ¿Querías mencionar algo, Norma? No, tiene totalmente razón, o sea, hay que tenerse paciencia también. Sí, No, no presionarse, es paso a paso. Y pues como dicen por ahí, la práctica va haciendo al maestro. ¿verdad? Y la perseverancia, ser perseverante, o sea, no, no dejar de hacerlo y hacerlo por amor, por devoción. Gracias, Norma. Ujú. Santas palabras, así es. Sí, mismo como decía Jessica, el yapa mala y tanto de yapa, ¿verdad? Que hacemos, pues muchas veces nos distraemos, pero dicen los maestros que no importa si hay distracción, hay, al seguir, el seguir, de alguna manera, en todos los cantos de los santos nombres, sí, hay que ser perseverante con el rosario, con la yapa, como sea, y vamos haciendo, Krishna mismo, el Señor Supremo, va haciendo esa limpieza. Así es. Texto 18, un texto muy importante. ¿Quieren que lea? Sí, Sri Ragale, y comentas. No, me siento incapacitado para comentar, pero bueno, vamos a ver. 18. Ahorita me acordé de los dichos de la nona. De piano, piano, se arriba la mitad. Piano, piano, se arriba los dan, sí. Bueno, entonces 18 dice así. Vamos a ver, ya estoy aquí. Sí, por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo. Y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Significado. He aquí el remedio para eliminar todas las cosas no auspiciosas que se hallan en el corazón y que se consideran obstáculos en el sendero de la autorrealización. El remedio consiste en la asociación de los Bhagavatas. Hay dos tipos de Bhagavatas, a saber, el libro Bhagavata y el devoto Bhagavata. Ambos Bhagavatas son remedios eficaces y ambos o cualquiera de ellos puede ser lo suficientemente bueno como para eliminar los obstáculos. Un devoto Bhagavata es igual que el libro Bhagavata, pues el devoto Bhagavata conduce su vida en términos del libro Bhagavata y el libro Bhagavata está lleno de información acerca de la personalidad de Dios y sus devotos puros, quienes también son Bhagavatas. El libro y la persona Bhagavata son idénticos.
El devoto Bhagavata es representante directo del Bhagavan, la personalidad de Dios. Así que, por complacer al devoto Bhagavata, uno puede recibir el beneficio del libro Bhagavata. La razón humana no entiende cómo por servir al devoto Bhagavata o al libro Bhagavata, uno es promovido gradualmente en el sendero de la devoción. Pero, en verdad, esos son hechos que Srila Naradadeva ha explicado. En su vida anterior, Srila Naradadeva resultaba ser el hijo de una sirvienta. La sirvienta se dedicaba al servicio doméstico de los sabios y en consecuencia también él tuvo contacto con ellos. Y simplemente por asociarse con los sabios y comer los remanentes de la comida dejada por ellos, el hijo de la sirvienta tuvo la oportunidad de volverse el gran devoto y la personalidad de Srila Naradadeva. Esos son los efectos milagrosos de la asociación con Bhagavatas. Y para entender esos efectos de una manera práctica, debe notarse que mediante esa sincera asociación con los Bhagavatas, es seguro que uno recibirá muy fácilmente conocimiento trascendental con el resultado de volverse fijo en el servicio devocional del Señor. Cuanto más progreso se haga en el servicio devocional bajo la guía de los Bhagavatas, más uno se vuelve fijo en el amoroso servicio trascendental del Señor. Los mensajes del libro Bhagavata, por consiguiente, tienen que ser recibidos de labios del devoto Bhagavata y en combinación de esos dos Bhagavatas ayudará al devoto neófito a progresar cada vez más. Ya. Ay, Pues no sé si quiere que comente algo, madre, pero pues es que yo creo que es más por la misericordia, ¿no? O sea, uno puede creer que tiene cualquier cualificación. No, es que yo soy hijo del rey más poderoso del mundo y por eso ya tengo el cielo ganado y la verdad es que no es así. Entonces es por misericordia, ¿verdad? Y yo creo que esas historias se repiten una y otra vez ahí en el Bhagavad. Sí, Pero sí, la bueno, misericordia de Krishna y la misericordia de los devotos, es verdad. es correcto. Si Sí, o uno sea, piensa que, sí, sí, sigue, por favor. no, adelante más. Si uno siempre piensa que cuando hace algo bien es gracias al Maestro y al Señor Supremo, uno siempre está protegido del orgullo que nos ataca. Sí, completamente. Pero sí, esa historia de Narada Muni es muy significativa, ¿verdad? Sí, va en contra de todos los conceptos de casta y etcétera. El más grande devoto, Narada Muni, maestro de Srila Vyasadeva, nació de una sirvienta, aparte madre soltera, ¿verdad? Como que es el sabio más exaltado, el único que puede viajar desde los planetas espirituales a los planetas materiales. Así que es un gran ejemplo, Narada Muni. Yo en lo personal me siento más como a Yamil. ¿Como quién? A Yamila. A Yamila, sí. Pero no les cuento esa historia a los demás, por favor. Ahí más adelante la vamos a leer aquí en el Bhagavad. No, Hay que no, no conocer- se las quiero spoilear. Sí, ¿verdad? Ya cuando llegaremos a esa historia. El punto es Y que así que, el proceso del amor puro es para todo el mundo. Todos tenemos esa oportunidad, ¿verdad, Shri Raga? es correcto, sí. Bueno, entonces, ¿quiere que continúe con el 19? Sí, por favor. Ujú. Texto 19. Tan pronto como el amoroso servicio irrevocable se establece en el corazón, los efectos de las modalidades de la naturaleza, de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria, el deseo y el anhelo, desaparecen del mismo. El devoto se establece entonces en la bondad
y se vuelve completamente feliz. Significado. En su posición constitucional normal, un ser viviente se halla plenamente satisfecho en la dicha espiritual. Ese estado de existencia se denomina Brahma Bhuta o Atmananda, o el estado de autosatisfacción. Esa autosatisfacción no es como la satisfacción del tono inactivo, del tonto inactivo. El tonto inactivo se encuentra en el estado de crasa ignorancia, mientras que el Atmanandi autosatisfecho es trascendental al estado material de la existencia. Esta etapa de perfección se logra tan pronto como uno está fijo en el servicio devocional irrevocable. El servicio devocional no es inactividad, sino la actividad pura del alma. La actividad del alma se adultera al ponerse en contacto con la materia y por ello las actividades enfermas se expresan en la forma de la lujuria, deseo, anhelo, inactividad, necedad y sueño. El efecto del servicio devocional se vuelve manifiesto mediante la total eliminación de esos efectos de la pasión y la ignorancia. El devoto queda fijo de inmediato en la modalidad de la bondad y la progresa adicionalmente para ascender a la posición de Vasudeva, o el estado de Sattva, sin mezcla, o Suddha Sattva. Solo en ese estado de Suddha Sattva puede uno siempre ver a Krishna cara a cara a fuerza del afecto puro por el Señor. Un devoto siempre se halla bajo la influencia de la modalidad de la bondad pura, por consiguiente no le hace daño a nadie. Pero el no devoto, por educado que sea, siempre es pernicioso. Un devoto no es ni tonto ni apasionado. Los perniciosos tontos y apasionados no pueden ser devotos del Señor, por mucho que se anuncien como devotos mediante el atuendo externo. Un devoto siempre posee todas las buenas cualidades de Dios. Cuantitativamente puede que dichas cualidades sean diferentes, pero cualitativamente tanto el Señor como su devoto son exactamente iguales. Ya, muy bonito. No sé si quieren que comente algo, pero pues mejor labios cualificados. Dale, Shemara, comenta. Pues es que voy a tener que citar al gran Crucito. ¿Han visto la película de Sangre por Sangre? No. Desgraciadamente. Cuente. Pero ahí dice Crucito, aunque te vistas como cholo, sigues oliendo a chorizo, pues. No importa, y fíjate que leyendo el Bhagavatam, me di cuenta que a pesar de las tres modalidades de la naturaleza, yo no sabía, pero existe todavía, o sea, el devoto tiene que trascender todavía la modalidad de la bondad, ¿no? O sea, ubicarse como más allá de las modalidades de la naturaleza. Pues eso de que sea autosatisfecho, pues con el hecho de solo leerlos así como que, wow, para mí, para mi persona es todavía así como que algo inalcanzable. Pero bueno, considerando que pues estamos condicionados a servir siempre hacia nuestros propósitos, hacia lo que nosotros consideramos. Y una vez que ubicamos a Krishna como ese servicio que sea irrevocable, pues a lo mejor de esa manera puede ser que se trascienda, ¿no? Si lo he experimentado en esta vida ha sido por un microsegundo, pero ha sido pues, sí, algo más allá o sea, no lo puedo ni siquiera explicar, ¿no? Sí, Krishna nos hace experimentar a veces ese toque de felicidad trascendental, ¿no? Señor Supremo a veces nos conecta con esa felicidad y después seguimos tratando de buscar a Él. Pero eso está bien. Entonces podemos alcanzar ese ruchi, esa felicidad y ese gusto superior, poco a poco, ¿no? Sí, como decías tú, obviamente, en la bondad trascendental, trascender incluso la bondad material. Así es.
la bondad pura, como se menciona aquí. Ujú. Bueno, ahora sí, si alguien más quiere leer, le cedo el micrófono a alguien más. Gracias. Si quiere, puedo leer yo, madre, el texto 20, ¿verdad? Sí, gracias, Norma. Está bien. Ok. Establecido así en el plano de la modalidad de la bondad pura, el hombre cuya mente ha sido animada por el contacto con el servicio devocional del Señor, obtiene el verdadero conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios en la etapa de la liberación de toda asociación material. Significado. En el Bhagavad Gita se dice que de entre muchos miles de hombres ordinarios, un hombre afortunado se esfuerza por lograr la perfección en la vida. La mayoría de las veces, los hombres son dirigidos por las modalidades de la pasión y la ignorancia, y por ello siempre están dedicados a la lujuria, al deseo, los anhelos, la ignorancia y el sueño. De entre muchos de esos hombres, cual animales, existe de hecho un hombre que conoce la responsabilidad de la vida humana y que trata, por lo tanto, de hacer que la vida sea perfecta mediante la prosecución de los deberes prescritos. Y de entre muchos miles de estas personas que han logrado así el éxito de la vida humana, puede que uno conozca científicamente a la personalidad de Dios, Sri Krishna. En el mismo Bhagavad Gita también se dice que el conocimiento científico acerca de Sri Krishna se entiende únicamente mediante el proceso del servicio devocional, Bhakti Yoga. Aquí se confirma exactamente lo mismo con las palabras anteriores. Ningún hombre ordinario, y ni siquiera uno que haya logrado el éxito en la vida humana, puede conocer científica o perfectamente a la personalidad de Dios. La perfección de la vida humana se logra cuando uno puede entender que no es un producto de la materia, sino que es, de hecho, espíritu. Y tan pronto como uno entiende que no tiene nada que ver con la materia, de inmediato cesan sus anhelos materiales y se anima como ser espiritual. Este logro del éxito se vuelve posible cuando uno se encuentra por encima de las modalidades de la pasión y la ignorancia, o en otras palabras, cuando uno verdaderamente es un brahmana por aptitud. Un brahmana es el símbolo del sattva guna o la modalidad de la bondad, y los demás que no están en el plano de la modalidad de la bondad son o bien satriyas o no sé cómo se pronuncia, Vaishyas. vaishyas o sudras, o menos que los sudras. Por sus buenas cualidades, la etapa brahmínica es la etapa más elevada de la vida humana, de manera que uno no puede ser devoto a menos que posea como mínimo las cualidades de un brahmana. El devoto es de por sí un brahmana por acción, pero ahí no termina todo. Como se dijo anteriormente, esa clase de brahmana tiene que volverse un Vaishnava. De hecho, para estar verdaderamente en la etapa trascendental. Un Vaishnava puro es un alma liberada y es trascendental incluso a la posición de un brahmana. En la etapa material, hasta un brahmana es también un alma condicionada, pues aunque en la etapa brahmínica el concepto de Brahman o trascendencia logra comprenderse, falta el conocimiento científico acerca del Señor Supremo. Uno tiene que superar la etapa brahmínica y alcanzar la etapa Vasudeva para comprender a la personalidad de Dios, Krishna. La ciencia de la personalidad de Dios es el tema de estudio
para los estudiantes posgraduados que están en la línea espiritual. Hombres tontos u hombres con un escaso acopio de conocimiento no entienden al Señor Supremo e interpretan a Krishna conforme a sus caprichos respectivos. Lo cierto es, sin embargo, que uno no puede entender la ciencia de la personalidad de Dios a menos que esté libre de la contaminación de las modalidades materiales, incluso en la etapa de Brahmana. Cuando un Brahmana apto se vuelve de hecho un Vaishnava, en el estado animado de la liberación, puede conocer quién es en verdad la personalidad de Dios. Le doy la palabra, Madre Divya. Gracias, Norma. Sí, aquí habla de los brahmanas. Los brahmanas son los sacerdotes, por eso se dice que es como la casta elevada. Y los sacerdotes tienen que tener esa cualidad de austeridad, limpieza, conocimiento, compasión. Y también en el caso de los brahmanas de la India y en los brahmanas en general, se siguen esos principios, ¿verdad? De no intoxicarse, de celibato, vegetarianismo, etc. Pero eso no es suficiente para conocer a la suprema personalidad de Dios. Si un brahmana solo se limita a seguir esos principios, pero no entra más en el estudio científico, la ciencia del alma, conocer más a la personalidad de Dios, como que se queda solo ahí, en esa etapa solo ponte de usar ropa de sacerdote, de hacer su práctica, pero no profundiza. Entonces la escuela Vaishnava, que se menciona ahí, es la escuela del Bhakti Yoga, que te da más herramienta para conocer más acerca de la personalidad de Dios, no solo el aspecto de la práctica, ¿verdad? De la práctica del templo, de la iglesia, etc. O sea, no quedarse solo en el rito. No quedarse solo en el rito, exacto. Entonces, Ok. en India, por ejemplo, en el mundo hay muchos sacerdotes de rito o incluso de nacimiento. Dicen, soy de nacimiento brahman, entonces hay mucha mala información sobre la casta, ¿no? Soy mejor que los demás porque nací como brahmana, pero el Vaishnava no tiene nada que ver el nacimiento, ni la casta, ni nada, es de la práctica personal. Por eso el ejemplo reciente de Narada Muni, el más grande sabio hijo de una sirvienta, ¿no? Okay. Si un brahmana no se eleva al Vaishnavismo, se queda en su nivel material también. Así como la bondad material, hay muchas personas buenas, o tratamos de ser buenos, pero y podemos tener cierto conocimiento y felicidad que viene del conocimiento. Pero si no trascendemos, quedarnos solo en esa etapa, puede uno volver a caer, porque uno se vuelve orgulloso de tener conocimiento, orgulloso de tener felicidad. Podemos ver, por ejemplo, muchos maestros de yoga o maestros o maestras en general que no trascendieron la etapa material y volvieron a caer. Podemos, las caídas son parte, ¿no? Lo importante es levantarse siempre, pero si no trascendemos las tres modalidades, incluso la bondad material, siempre hay posibilidad de volver a caer. Así es. Si no hay comentarios, podemos seguir un poco más. Okay. ¿Quiere leer alguien más o continúo leyendo? ¿Puedes leer, Norma? Ok. Texto 21. De esa forma, el nudo del corazón es atravesado y todos los recelos son cortados en pedazos. La cadena de acciones fruitivas se termina cuando uno ve al yo como amo. Significado.
La obtención de conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios implica que uno vea su propio yo simultáneamente. En lo que respecta a la identidad del ser viviente como ser espiritual, existe un gran número de especulaciones y recelos. El materialista no cree en la existencia del ser espiritual y los filósofos empíricos creen en el aspecto impersonal del espíritu total, sin individualidad de los seres vivientes. Pero los trascendentalistas afirman que el alma y la superalma son dos identidades diferentes, cualitativamente iguales, pero cuantitativamente diferentes. Existen muchas otras teorías, pero todas esas diferentes especulaciones desaparecen de inmediato, tan pronto como se llega a comprender a Sri Krishna en verdad mediante el proceso del Bhakti Yoga. Sri Krishna es como el sol y las especulaciones materialistas acerca de la verdad absoluta son como la más oscura de las noches. Tan pronto como el sol Krishna sale en el corazón de uno, la oscuridad de las especulaciones materialistas acerca de la verdad absoluta y los seres vivientes se disipa de inmediato. En presencia del sol, la oscuridad no puede permanecer y las verdades relativas que se hallaban escondidas en la densa oscuridad de la ignorancia quedan claramente manifestadas por la misericordia de Krishna, quien en forma de la superalma reside en el corazón de todo el mundo. En el Bhagavad Gita, el Señor dice que a fin de favorecer a sus devotos puros de manera especial, Él erradica personalmente la densa oscuridad de todos los recelos, encendiendo para ello la luz del conocimiento puro dentro del corazón del devoto. Por consiguiente, en virtud de que la personalidad de Dios se encarga de iluminar el corazón de su devoto, es seguro que un devoto dedicado al servicio de él con amor trascendental no puede permanecer en la oscuridad. Él llega a conocer todo lo referente a las verdades relativas y absolutas. El devoto no puede permanecer en la oscuridad y debido a que lo ilumina la personalidad de Dios, su conocimiento es indudablemente perfecto. No ocurre así con aquellos que especulan acerca de la verdad absoluta a fuerza de su propio ilimitado poder de enfoque. El conocimiento perfecto se denomina parampara o conocimiento deductivo que desciende desde la autoridad hasta el sumiso receptor oyente, el cual es genuino en virtud del servicio y la entrega. Uno no puede desafiar la autoridad del Supremo y además conocerlo al mismo tiempo. Él se reserva el derecho de ser expuesto ante dicho espíritu desafiante de una insignificante chispa del todo, una chispa sujeta al control de la energía ilusoria. Los devotos son sumisos y por consiguiente el conocimiento trascendental desciende desde la personalidad de Dios hasta Brahma y desde Brahma hasta sus hijos y discípulos en sucesión. Este proceso es ayudado por la superalma que se encuentra dentro de dichos devotos. Esa es la manera perfecta de aprender el conocimiento trascendental. Esta iluminación le permite al devoto distinguir perfectamente el espíritu de la materia, debido a que el nudo del espíritu y la materia es desatado por el Señor. Ese nudo se denomina anankara y obliga falsamente a un ser viviente a identificarse con la materia. Por lo tanto, tan pronto como ese nudo se afloja, todas las nubes de dudas desaparecen de inmediato. Uno ve a su amo y se dedica totalmente al amoroso servicio trascendental del Señor, poniéndole fin por completo a la cadena de la acción fruitiva.
En la existencia material, el ser viviente crea su propia cadena de trabajo fruitivo y disfruta de los buenos y malos efectos de esas acciones vida tras vida. Pero tan pronto como él se dedica al amoroso servicio del Señor, de inmediato queda libre de la cadena de karma. Sus acciones dejan de crear reacciones por completo. Pues, bueno, lo que puedo comentar es que, pues, por la pura misericordia de Krishna, o sea, él nos lleva a esa iluminación, ¿verdad? Sí. Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué significa iluminarse, verdad? Pero ahí la explicación es muy, muy bonita, muy profunda. Ujú. Yo tengo Sí, una duda con respecto a como que volviendo al texto en la segunda línea, que dice, la ujú. cadena de acciones fruitivas se termina cuando uno ve al yo como amo. ¿No sería como al yo como sirviente? Sí, por eso explican el significado que eso puede dar a mucha especulación, ¿eh? Mm, ¿Verdad? Porque en realidad se refiere al yo supremo, solo que ah, como aquí como se explica, mira, o pensé al yo como amo de los sentidos, ¿no? Como que no, sí, no, no sé. sí, aquí dice, pero las trascendentalistas afirman que el alma y la superalma son dos identidades diferentes, cualitativamente iguales, pero cuantitativamente diferentes. Existen muchas teorías y diferentes especulaciones. Pero tan pronto como se llega a comprender a Sri Krishna en verdad mediante el proceso del Bhakti Yoga, entonces por eso da el lindo ejemplo del sol y de las especulaciones mentales que son como la noche. Entonces se refiere que el yo como amo en realidad es el Señor Supremo. Sí. Mm. Sí, no, no me cerraba. Pensé yo alma espiritual. Sí, a veces las traducciones también. Así como las escrituras tienen muchas, Interpretaciones o traducciones. sí, y también ciertas cortinas que pueden confundir, pero es para que, pues, que dan pie a muchas también teorías diferentes, como explica acá el significado de Srila Prabhupada, ¿no? Que dan mucho pie a muchas ramificaciones mentales, o brebajes mentales, o lo que sea, pero es para que uno también entienda a través del maestro espiritual. Entonces, por eso Srila Prabhupada aquí lo explica de esa manera, ¿no? De cómo el yo como amo en realidad es el Señor Supremo y nosotros somos sus sirvientes y como cualidad incluso es increíble cómo nuestra alma es tan poderosa que tiene la misma cualidad del Señor, pero en cantidad muy limitada. Ujú. Es como una trampa para los impersonalistas. Pero en sí yo soy Dios, ¿no? O sea, esa es la teoría Mayavadi, ¿no? Todos somos uno, pero nuestra filosofía
científica del Bhakti es todos somos unos y diferentes a la vez. Es esa unidad en la diversidad. Así es. Draupadi, estás muy calladita. Sí. Frío. Sí, Me entonces alenta el frío. el texto nos dice cómo, ¿verdad? Esa etapa de perfección de que Krishna es real y es científico empírico y se puede atravesar el nudo del corazón. Ese ejemplo que se habla de cadena, de nudo, estamos todos encadenados a los sentidos, a la vida familiar, a la vida material, perdón, que nos identificamos totalmente con la materia y tenemos ese nudo en el corazón, un nudo lleno de temores, de búsqueda, de incertidumbre, por qué estamos aquí en este mundo, por qué es tan difícil, ¿verdad? Estar atrapado en la materia. Pero, pero siguiendo paso a paso el proceso espiritual, el Señor Supremo puede cortar ese nudo que tenemos ahí en el corazón lleno de temor y incertidumbre. Así es. Así como que el camino espiritual se vuelve la vida de uno, ¿no? Se vuelve así más horizontal, seguir el proceso y bueno, sí, seamos pacientes. Ya sé que muchas veces nos damos cuenta de nuestras limitaciones y de cuánto nos falta, pero aquí estamos. Así es. Hoy nos quedamos aquí en este texto, el 21, ¿verdad? Sí, el 21. Y pues mañana no hay lectura porque justo a esa hora tengo una junta administrativa. Y después tenemos el sábado y el domingo el curso de Prabhu Mahatma en Zoom, que algunos aquí los van a tomar, yo también. Entonces vamos a seguir con la lectura el martes. Ok. Claro, perdón, Norma. Ok, entonces sería la siguiente lectura el martes. Claro, ustedes también Bien. quieren leer y anotar si tienen duda, pregunta, comentario. Pero así a esta hora a las 7 vamos a retomarlo el martes. Y porque tenemos sábado y domingo, bueno, sábado no leemos porque Draupadi termina tarde en el mercadito, pero el domingo sí, solo que tenemos el curso de Prabhu Mahatma sobre la humildad. Madre, una pregunta, ¿todavía estamos a tiempo para inscribirnos al curso o no? Sí, sí, es con Anurada. Ok, Sí, bien. inscríbanse. muy bien. Pero gracias por la lectura, por compartir, ¿verdad? Y pues sí, Mayra, Ananda, cualquier cosa me avisas, pero tienes el contacto de Anurada, ¿verdad? No me acuerdo, madre, se me hace que no. De Ahí hecho, te ahí lo comparto. pusiste, ahí en el chat, Ah, bueno, muy bien. Sí, para el, inscribirme. Ujú, para inscribir a... Ah, sí, ahí está en el chat de actividades compartir la liga. ujú. Igual te doy también el contacto de Anurada con ella para encontrarnos el sábado ahí en este. Me dice Anurada que está muy fuerte el curso, muy Ok, sobre la humildad. Creo que ahora tomamos el de autocuidado espiritual y ahora sé cómo será. Vamos a ver. Viene sí, vamos a ver. la super humildad. Sí.
Abrazo, reverencias, gracias. Buen día. Se calmó. Buen día. Krishna, mi reverencia, gracias. Gracias.